Arranque de los motores de inducción monofásicos. Las técnicas que son utilizadas comúnmente para hacer arrancar estos motores se clasifican de acuerdo con los métodos que se utilizan para producir su par de arranque. Estas técnicas de arranque difieren entre sí en costo y en la cantidad de par de arranque que producen. Por lo regular, un ingeniero emplea la técnica menos cara que cumpla con los requerimientos de par de una aplicación dada. Estas tres técnicas de arranque principales son 1. Devanados de fase de partida. 2. Devanados tipo capacitor. 3. Polos de estator sombreados. Estas tres técnicas de arranque son métodos que sirven para que uno de los dos campos magnéticos giratorios del motor sea más fuerte que el otro y de esta manera darle un apoyo inicial en una u otra dirección. A continuación mencionaremos las siguientes técnicas. Devanados de fase de partida. Para empezar, un motor de fase partida es un motor de inducción monofásico con dos devanados en el estator, uno en el estator principal y otro en el estator auxiliar. Estos dos devanados están a una distancia de 90 grados eléctricos entre ellos sobre el estator del motor y el devanado auxiliar está diseñado para que un interruptor centrífugo lo retire del circuito a cierta velocidad. El devanado auxiliar se diseña para que tenga una relación resistencia-reactancia más alta que el devanado principal, por lo que la corriente en el devanado auxiliar está adelantada a la corriente del devanado principal. En general, esta relación Rx más alta se logra por medio de un alambre más delgado en el devanado auxiliar. Aquí podemos ver que la corriente en el devanado auxiliar está en adelanto con respecto a la corriente en el devanado principal. El campo magnético BA llega a su pico antes que el campo magnético principal BM. Puesto que BA llega a su pico antes y luego lo hace BM, hay una rotación neta en sentido contrario a las manecillas del reloj en el campo magnético. En otras palabras, el devanado auxiliar hace que uno de los campos magnéticos giratorios del estator que giran en sentido contrario sea más grande que el otro y proporciona un par de arranque neto al motor. En esta figura se muestra un diagrama de corte transversal de un motor de fase partida. Se pueden observar fácilmente los devanados principales y auxiliares, y el interruptor centrífugo que elimina los devanados auxiliares del circuito cuando el motor se acerca a la velocidad de operación. Los motores de fase partida tienen pares de arranque moderados con una corriente de arranque bastante baja. En un motor de inducción de fase dividida, la corriente en los devanados auxiliares siempre llega a su pico antes que la corriente en el devanado principal, y, por lo tanto, el campo magnético del devanado auxiliar siempre llega a su pico antes que el campo magnético del devanado principal. La dirección de rotación del motor se determina si el ángulo espacial entre el campo magnético de los devanados auxiliares está 90 grados en adelanto o 90 grados en retraso con respecto al ángulo del devanado principal. Puesto que se puede cambiar el ángulo de 90 grados en adelanto por el de 90 grados en retraso mediante la conmutación de las conexiones en el devanado auxiliar, se puede invertir la dirección del motor simplemente conmutando las conexiones del devanado auxiliar y sin cambiar las conexiones del devanado principal. ¿En dónde se utilizan? Se utilizan en aplicaciones que no requieran de un par de arranque muy alto, como ventiladores, sopladores y bombas centrífugas. Están disponibles en fracciones de caballos de potencia y son bastante baratos. Algunos motores no tienen la capacidad de arrancar por sí mismos debido a la exigencia de la carga y así que necesitamos un motor que pueda dar un impulso extra para arrancar. En estos casos se puede utilizar un motor de arranque por capacitor que tienen un capacitor en serie con el devanado auxiliar del motor. Si se selecciona de manera adecuada el tamaño del capacitor, la fuente magnetomotriz de la corriente de arranque y el devanado auxiliar se puede ajustar para que sea igual a la fuerza magnetomotriz de la corriente en el devanado principal, y entonces es posible lograr que el ángulo de fase de la corriente en el devanado auxiliar esté 90 grados en adelanto con respecto a la corriente en el devanado principal.
puesto que los dos devanados están físicamente separados por 90 grados. Una diferencia de 90 grados en la corriente tendrá un resultado, un solo campo magnético, giratorio, uniforme y del estator, y en el motor se comportará como si arrancara con una fuente de potencia trifásica. Algunas características principales de estos motores son que utilizan las características del capacitor para convertir o simular una alimentación de motor monofásico a trifásico y así poder trabajar. En segundo, tenemos que al momento del arranque tiene un gasto equivalente al 300% más de lo que es su gasto nominal. Y por último, tenemos que los usos más comunes son en compresores, bombas y equipos de aire acondicionados, además de usarse en otras piezas de equipo que deben de tener un arranque con una carga mayor a lo normal. Y por último les voy a platicar sobre las ventajas y desventajas de estos motores. En específico les voy a mencionar 3 de ellas. La primera es que pueden con una mayor carga en el momento del trabajo inicial o momento del trabajo de arranque. Una de las cosas negativas es que en el mercado esta clase de motores son más caros debido a sus características. Y por así decirlo, otra consecuencia del arranque es que tiene un alto consumo. Ya como antes mencioné, al haber un mayor porcentaje de desgaste, rondando el 300%, obviamente exige aún más trabajo, exige aún más corriente, por lo que al momento de que sucede este arranque exige mucho más consumo. Los motores de espira de sombra son motores monofásicos de muy pequeña potencia que tienen un rotor de jaula o de ardilla y un estator de polos salientes. Fabricado a partir de afilar chapas magnéticas, el estator tiene un devanado concentrado que se alimenta desde una red de corriente alterna monofásica y sus polos están abrazados parcialmente por espiras de sombra. Las espiras de sombra de dos polos consecutivos están colocados en posiciones separadas 180 grados eléctricos y cada una de ellas consiste en una espira en cortocircuito que presenta una impedancia básicamente resistiva. La parte del flujo total es abrazada por una espira de sombra, induce una FEM sobre ella que está desfasada 90 grados en el tiempo respecto a dicho flujo. Esta origina en la espira una corriente prácticamente en fase con ella. Finalmente, esta corriente de la espira da lugar a un nuevo flujo en fase con ella y en consecuencia desfasada 90 grados con respecto a la original. Al final lo que se tiene son dos flujos, uno es el que pasa a través de las espiras de sombra y el otro es el que pasa por el resto de la superficie de los polos. Ambos flujos forman entre sí un ángulo en el espacio y tienen un desfase temporal. Al combinarse ambos flujos dan lugar a un campo magnético giratorio imperfecto, pero suficiente como para que al actuar sobre la jaula de ardilla del rotor genere un par que consigue hacer girar al rotor. Los motores de espira de sombra son baratos pero de bajo rendimiento. Estos motores tienen una curva par velocidad bastante plana y presenta un elevado deslizamiento asignado. Se han empleado en ventiladores, tocadiscos, proyectores de diapositivas, fotocopiadoras, bombas de agua, etc.